Bienvenidos a un nuevo episodio de Quedamos en Eso. Hoy vamos a iniciar con espacios informativos y de aprendizaje y de trabajar, diría yo, porque nos vamos a ver beneficiados. Y hoy nos acompaña Douglas Salas, biodescodificador. Para las personas que no me conocen, porque no me presenté, creo, mi nombre es Eugenia Fumero, coach ontológico y acompañante en bioneuroemoción. Pero hoy quise traer a este espacio una, un concepto diferente a la bioneuroemoción, que es la que yo facilito. Y para eso nos acompaña Douglas. Bienvenido, Douglas. Muchas Gracias gracias. por acompañarnos en este espacio, en este podcast. Muchas gracias, Eugenia. No soy Douglas Salas, como lo dijo Eugenia, soy biodescodificador y Master Coach en PNL. Douglas, háblanos un poquito de qué es la biodescodificación. Bueno, esta palabreja, como todo el Ajá. mundo dice, ¿de qué es esa ¿Qué es eso? palabreja? ¿Verdad? Bueno, la biodescodificación, para hacer un marco de referencia, esto le llaman también medicina germánica, ¿verdad? Entonces, esto lo inició un doctor alemán, el doctor Hammer. Él era médico oncólogo y de medicina interna. Él comenzó con esto. La historia es que se le murió un hijo y él se comenzó a dar cuenta que comenzó él a tener un cáncer a nivel Ujú, testicular y todo eso. Y como estas investigaciones comenzaron, él como doctor científico y se fue dando cuenta de que los shocks emocionales producían enfermedades. Y esto, pues, él comenzó con esto, pero eso data de muchos años más. ujú. Pero él fue el que inició con esto que se le llamó medicina germánica, De ¿verdad? ahí es de donde sale esto de la De la biodescodificación, de biodescodificación, la ¿verdad? medicina De germánica. la medicina germánica. Entonces, ¿qué la biodescodificación qué es? Es nosotros como descodificadores emocionales, lo que hacemos es buscar dentro del inconsciente un shock que pudo producir una enfermedad. Se Ujú, dice que casi el 95% de enfermedades son psicosomáticas. Existen en nuestro cuerpo, pero son producidas por nuestra mente y nuestras emociones. ¿Y qué es lo que ujú. hacemos? Buscar, hurgar entre el inconsciente o el consciente para ver cuándo fue que sucedió, cuándo se programó esa Ajá. enfermedad o dolencia. Ok, entonces más o menos para comprenderlo, porque, bueno, la bioneuroemoción y la biodescodificación antes estaban juntas, ¿verdad? Eran unidas, eran como una sola. Sí, antes estaban unidas, que era Enrique Orber, ¿verdad? Y Fletcher. Ajá, y ¿Verdad? Christian Fleischer. Ah, que se aprecia. Esto hubo una separación, hay un pleitillo, ¿verdad? Fleitillo, pleito. Y es casi lo mismo porque Sí. se quedó con Eric Olvera, tu maestro, en bio neuroemoción, y Fletcher se apartó en bio Sí, es que descodificación. por eso quise que hiciéramos un poquito esta diferencia, porque al final viene de lo mismo, porque en un acompañamiento en bioneuroemoción, lo que hacemos es eso también, buscar la raíz emocional de un comportamiento o de un síntoma de una enfermedad, a ver cuándo se gestó esta información. Entonces, por eso hasta los nombres son parecidos, ¿verdad? Bueno, cuando ellos deciden separar la metodología, entonces la biodescodificación. Ahora yo te pregunto, em, ¿puedes darnos como un ejemplo de cómo, vamos a ver si entendí, hay un shock emocional, por Sí, ejemplo, como una muerte? ¿Qué más una puede ser un shock muerte, emocional? una separación. Mm, Realmente, que la persona lo interprete con ex- mucho dolor. Ah, exacto. sí, sí, no es Por generalizado. ejemplo, y le voy a decir un shock que usted va a cruzar la calle y va distraído con el teléfono y suena un pito de un carro, usted se pegó un susto, pero eso no quiere decir, un susto fuerte, ¿verdad? Ajá, Eso no quiere claro. decir que vas a programar una enfermedad. Ujú. Puede ser que sí, pero es con lo que lo que vos decís, es una Ajá, interpretación que es lo que hace que se hace hecho emocional, ajá. ¿verdad? Entonces se forma, o sea, se da ese evento. Se da un evento y es según cómo gestiones esa emoción, Ajá. así se programa o no una enfermedad, una Por dolencia. ejemplo, digamos, me vino a la mente un ejemplo que habíamos visto en Bioneuroemoción y lo voy a traer aquí a esta mesa para que Douglas nos lo desmenuce. Una madre que está con el niño en un edificio, creo que lo habíamos visto una vez, ¿verdad? Que está con el hijo, están en un edificio.
el niño sale corriendo y se acerca mucho a las gradas o a bueno, donde había un precipicio ujú. y la mamá se asusta tanto y sale en carrera, ¿verdad? Porque ella, imagínate, lo vio del otro lado en ese vacío. Ella se asusta tanto que en ese momento el instinto de ella es ir a rescatar a ese hijo, o el pensamiento de ella es, se me va a ir, ¿verdad? Lo voy Claro. a perder. Ahí ella puede crear, o sea, ahí se crea un shock emocional. Digamos, si ella lo vivió con ese susto de que lo iba a perder a su hijo. Sí, sí es posible que lo pueda vivir, pero lo gestiona porque lo pudo agarrar. Ajá, pero Ya no pasó. entonces, ok, lo gestiona, no agarró, pero ¿qué pasa? O sea, entonces, mm, ¿cómo es que entonces se programa la enfermedad? Por decir, eso que estás diciendo, te voy a hacer el trágico. Ajá. ¿Ok? El trágico es que ella va a agarrarlo y se le zafa y cae al precipicio. Ah, bueno, El niño muere. exactamente. El niño muere. ¿Ok? Ujú. Si El, ella no lo pudo proteger, digamos, proteger. maternar. Ajá, Ajá, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, ahí entra que puede ser, acuérdate que es interpretación, ajá, que ella en, en el tiempo puede ser que programe un cáncer de mama izquierda, porque ujú, cáncer de mama izquierda representa hijos, ajá, ¿verdad? Según donde sea, si es al lado de la axila, ujú. es todo un tema, Sí, es ¿verdad? todo un tema que Todo un tema obviamente hay que, que desmenuzarlo y ver exactamente qué es lo que ajá, está pasando, pero puede ser que ella, ¿por qué? Porque recuerden que el cerebro es simbólico. Es ujú. posible, ella es que el niño murió o se fue, o echemos para atrás, que en ese momento el papá llegó, lo rescató y se lo llevó a otro país, Sí, ¿verdad? Y usted por irresponsable, y para el cerebro es igual, sí, lo es perdió. una pérdida, Es una pérdida. sí. Entonces, es según la interpretación que haga Ujú, en ese momento el, ujú, el, el inconsciente, ujú. ¿verdad? Y no pueda gestionar esa emoción. Y es que sí, son cosas inconscientes, o sea, son Total, pensamientos en una situación así uno ni piensa, dice no, uno, ¿verdad? Uno no, ni se acuerda qué pensó, o qué claro. dijo, o qué se dijo a sí mismo, y ahí es donde se forma. Yo como igual, dijo, igual nadie es infalible a esto. Ujú, Yo he programado una dolencia, alguna enfermedad totalmente inconsciente, que sí, cuando llega digo yo, oh, espérese poder, echo para atrás, claro, ya sí. sé qué fue. Entonces, es Ujú. más fácil gestionarlo cuando uno tiene un poquito de conocimiento y es la idea con esto, con estas terapias que hacemos. Ajá, Es que la gente se dé cuenta por qué, por decir algo, programé diabetes. eso te iba a decir, porque me gustaría, Douglas, que nos cuentes a las personas que nos están escuchando para que comprendamos más y aprendamos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos las enfermedades como la diabetes, la fibromialgia, la migraña, que a nivel cultural yo creo que son como las dolencias más comunes, Más porque común, sí. nos hemos normalizado estar mal, que entonces, sí, es diabético, sí, es que mi historia de familia, es que mi mamá, mi papá, tarará, entonces sí es como normal que yo también, la presión alta o la migraña, sí es que, pero a veces no nos detenemos a pensar qué pasó antes de que esta migraña se activara o esto, ¿verdad? Y yo sé que la parte emocional juega un papel muy importante. Claro. Por eso, estas alternativas holísticas nos aportan mucho. Esto no significa que no acudamos al médico, al Por supuesto. especialista, ¿verdad? Porque esto que estamos conversando nosotros no sustituye ninguna terapia médica, ningún tratamiento, ni mucho menos. Es una herramienta Claro. que aportamos para mayor bienestar, porque qué rico es poder, y yo les digo que aquí ya hay médicos que se están especializando en bioneuroemoción, en biodescodificación. Hace unos días me escribió un doctor de este país, de aquí de Costa Rica, que quería información sobre una certificación en bioneuromoción y bueno, tenía varias cosas, también tenía biodescodificación y yo me dio curiosidad y le pregunté, ¿para qué usted quiere estudiar esto, verdad? Porque me llamó la atención siendo él un médico y me dijo, para darle una atención más integral a mis pacientes y eso me No, sí, encantó, porque de verdad definitivamente. es
poder decir, bueno, mientras logramos llegar a esa causa emocional, sí, para eso están los medicamentos que nos van a ayudar, porque son nuestros amigos, como me decía, antes yo no tenía esa idea, pero ya mi amigo Douglas Sí, me decía eso, no, si son nuestros amigos y los necesitamos para regular mientras somos conscientes, porque al final es una congruencia, como decimos en bioneuroemoción, es una congruencia de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Tiene que estar en equilibrio para que nuestro cuerpo también se equilibre. claro, es que Entonces, por definitivamente. ejemplo, eso de la diabetes, definitivamente, ¿qué ibas a decir? Porque yo te corté. Perdón, sí, sí, definitivamente es que por eso los medicamentos, y yo eso lo aprendí también, Sí, aprendí en una práctica terapéutica, eh, que ¿por qué? Porque el medicamento hace que dejes el modo sobrevivir, ujú, porque vos no puedes crear salud desde un dolor terrible, ¿verdad? Pero si sí. vos estás tranquilo, ok, estoy aliviado, ok, estoy regulado con el azúcar, bueno, decime qué fue, cómo es el asunto, cómo hago para que esto se regule más. Claro, si yo no le voy a dar insulina, yo no le voy a dar metformina, no, Mm, yo le voy a decir desde a dónde es posible que pasó ajá. y se programó. Ok, vamos a ver, te voy a dar un ejemplo de una señora que vino a la oficina mía y me dice, es que tengo la diabetes y toda la cosa. ¿Hace cuánto? Hace 7 años. Pero Ujú. está como muy loquilla, me dice, sube, baja, sube, Descontrolada. ¿verdad? Sí, entonces, bueno, dígame, hace 7 años, bueno, vámonos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Es irnos a 6 meses antes de que se detectó eso, Ah, un año, para ver qué pasó. La diabetes tiene una connotación, es de resistencia y asco. Esas son las dos emociones fuertes. Pero diabetes en hebreo, betes, búsquelo, no, no miento. no me crean, No me crean, búsquenlo. búsquelo. Quiere decir en hebreo, casa partida en dos, Ujú, separación. Ustedes ujú, siempre, una persona que tiene diabetes, siempre va a tener una separación de algo o de alguien. Y ese momento perdió la dulzura de la vida. ujú. Entonces, perdió el amor, porque siempre el amor ¿Real o simbólico? real o simbólico, aunque Ajá. normalmente debe ser real, porque Sí, el no, amor sí, dice, mucha gente dice, ay, es que ese muchacho sí es dulce. Dulce se traduce en nuestro mundo sí. de amor. Entonces, cuando usted pierde la dulzura de la vida, pierde el Ujú. amor. Y ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, esta famosa frase de, ay, nos vamos de luna de miel, la miel. Exacto, O sea, estamos acostumbrados a relacionar lo dulce, sí, con el amor. con el amor. Entonces, Ujú, ese es como la relación. Entonces, cuando hay esa separación de algo, es decir, ujú. cuando yo comencé con esta señora, me dice, sí, yo hace 8 años me divorcié y fue muy duro por esto y esto y esto y esto. La señora, mentira, iba a decir el nombre. No, 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 no. Entonces, ella comenzó a hacer conciencia. ¿Por qué? Porque ya lleva un proceso terapéutico de poder regular eso. ¿Y cómo lo regulas? Dejándolo ir con todas las heridas que pudo haberle hecho el esposo, ¿verdad? Entonces, ya pues ahí entra PNL, otorgando perdón Ay, sí, y todo eso. y no fue, no fue programado. ¿Verdad? Es que Entonces, de verdad es una y herramienta claro, es una muy, herramienta muy poderosa sí, y la señora fue como ¿qué? Unas 6 sesiones conmigo y ella pudo quedarse con una pastilla por día ujú, después que sí, se inyectaba. Entonces, sí, ¿qué es? ¿Por qué? Porque comenzó a soltar y a soltar y a sí. soltar hasta que pudo regular eso. Y te digo, eso que ella me decía que estaba muy loquilla, es porque también pasa algo con las emociones. A veces es la misma película con diferente actor. ¿Qué quiere decir Ujú, esto? Ok, tuvo separación del esposo, pero meses atrás el hijo se le fue para Estados Unidos. Entonces, que igual, no era simbólico, se fue, adiós, no lo vuelvo ujú. a ver más. Tal vez sí, Sí, ¿verdad? Pero, el ¿qué fue? inconsciente no distingue, la Otra mente no vez distingue.
se sintió separado. Ajá, Entonces, es otra línea, es la misma emoción de separación, pero con ajá. otro actor. El actor era el hijo. Sí, Entonces, son esas cosas, por eso se mantienen en el tiempo estas enfermedades, porque ajá. están dando en pie otra emoción Sí, es parecida. una cadenita de Es una eventos cadena de que hace eventos que se sostenga en el tiempo. el síntoma. Y por ejemplo, cuando mencionas que también es el asco, ¿de qué forma? El asco, ok, bueno, en resistencia es que siempre la persona que tiene esa apariencia de diabetes está listo para pelear, siempre. Un ataque. Sí, recuerden que cuando uno quiere pelear o tiene miedo, toda la sangre se va a los músculos, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, vos tenés una infección, ¿verdad? Y te persigue un tigre, no vas a decir, ay, es que no puedo moverme, no, toda Tengo la que sangre así correr. ¡fu! Y Hay se un- mueve. Y la biología dice, corra. ujú. Entonces, siempre están Se listos. activa el sistema, el reptiliano, es que se activa Sí, ahí, ¿verdad? Es es el de el de salga en sobrevivir. carrera. Entonces, Sí. ese sobrevivir Ajá. está siempre en la persona que tiene diabetes, siempre está peleando. Entonces, siempre está en asco. ¿Por qué? Porque es como hastiado. Ah, Y normalmente el que lo activa, las personas que tienen diabetes, casi siempre tienen un cerebro masculino. ¿Qué quiere decir esto? ujú. Que tienen aunque digamos mujeres, puede ser Sí, mujeres, sí. pero que siempre tal vez son jefas de hogar. Hay un montón de cosas que tal vez lo proyectaron desde el nacimiento, desde la mamá. La mamá, digamos, era así, Ajá. entonces vos puedes decir mucho sobre eso. Sí. Sí, porque durante muchos años y antes de todos estos procesos, mi energía era una energía muy masculina. Y no se trata de género, es energéticamente yo me comportaba con una energía masculina. ¿Qué hace la energía masculina? Bueno, la energía femenina es la del ser y la masculina del hacer. Entonces, las mujeres que somos jefas de hogar, en mi caso yo tuve un hijo sola, lo eduqué, lo crié y todo, ya tiene 19 años, entonces siempre estamos en el hacer, en el hacer. Tengo que trabajar, tengo que ver la casa, tengo que ver a mi hijo, tengo que llevar el carro al mecánico, tengo que resolver todo. Y Douglas tiene mucho sentido en lo que decía ahorita, porque, por ejemplo, este caso que él nos acaba de comentar de esta señora que se divorcia, yo escuchaba a una cliente que me decía, es que cuando yo me divorcié, mi esposo se fue y yo tuve que hacerme cargo de todo. Entonces, ¿qué hace? Activa su mecanismo de defensa y se masculiniza para de ahí ver con todo en la casa. Entonces, muchas veces las mujeres que se divorcian y les toca tomar el control de todo, pueden activar, programar, más bien sería la palabra, una diabetes. Claro, porque Ah, ya, primero sí. tienen resistencia a hacerlo. Tal vez una señora que nunca salió a trabajar en la calle, perdón, Ujú. ¿verdad? No salió a trabajar y tiene Y que ahora le decir, toca. me quito el delantal y me pongo el saco y me voy a vender, digamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, todas esas transformaciones que tienen a nivel cerebral es Ujú. que, como dicen, vamos por el mamut, vamos Ujú. Sí, a cazar. traer la comidita a la casa. Claro, entonces eso por supuesto que es resistencia que están poniendo Sí. y se hastían de todo lo que están viviendo. Entonces, es Qué interesante. Y bueno, y les voy a comentar algo porque antes de iniciar aquí, entrar al podcast, estábamos Douglas y yo conversando de este tema del azúcar, de la diabetes, de la resistencia a la insulina. Porque yo le decía a Douglas que yo me he hecho exámenes de sangre y ya como que me empieza a salir un poquito alterado, un poquito, no alterado, sino en el límite alto, los niveles de la insulina, la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Entonces ya fue como una alerta. Entonces hoy me dio curiosidad, como sabía que íbamos a tocar estos temas y antes le pregunté a Douglas. Vean qué interesante y qué bonito de verdad estos espacios. Este podcast quedamos en eso definitivamente es lo que nos trae esa información, porque ahora que él está explicándoles a ustedes, yo empiezo a ser consciente de que, de cuándo empecé tal vez a programar esto que ya se va elevando. Y cuando Douglas mencionó esto del cerebro masculino, siempre es importante, ¿verdad? Se le pregunta al cliente, bueno, ¿cuándo empezaron los claro. síntomas? Yo ahora hace un rato le decía a Douglas, es que creo que fue hace tal vez como un año, 2 años que me percaté que iba subiendo ese nivel y ya
escuchando a Douglas, yo dije, claro, hace unos 2 años yo decía, es que ya estoy harta, ya estoy cansada de ir donde el mecánico, de ir esto, de hacer yo todo. Hastia. Ya no quiero hacer, aún más, y está que ojalá mi hijo crezca rápido para que él se encargue de todas esas cosas. Mira, ya me, A ver, ya te ya descodifiqué. me descodificó. Ahí les voy a contar luego, luego los resultados, pero sí, es eso, porque me acuerdo que ese era mi pensamiento. Ay, o sea, qué pereza ir donde un mecánico. Y aún más, les voy a contar que tenía 2 años de ni siquiera ir donde el mecánico, porque yo decía, ay, no, qué pereza. Y empecé a decirle a mi hijo, Esteban, aprende rapidito para que usted lleve el carro. ¿Por qué? Porque inconscientemente esas cosas, y no se trata de machismo ni feminismo, sino que le corresponden a la energía masculina, el hacer. La mujer está en la casa, la mujer es la que contiene, el hombre es el que sostiene en energías en equilibrio. Entonces, claro, cuando habemos mujeres que sí nos beneficia mucho porque les voy a decir que esta energía, cuando yo tuve muy activa la energía masculina, claro, una Puedes hacer mujer mucho. pude hacer mucho trabajo, casa, bueno, muchas cosas materiales porque esa es la energía masculina. Pero sí llega un momento en que uno dice, ay, ya no quiero hacer más nada de eso. Entonces ahí es donde como que sale el síntoma. Pero ya cuando soy consciente, como ahorita, es donde se Ah, estoy desprograma. seguro que si le hacemos una glicemia, un examen, ya estaba ahí. Quedamos en eso, desprogramar la diabetes y si no, en el próximo episodio les cuento. Claro. Ahora Bueno, háblanos de otra, ¿qué más? ¿qué podemos hablar? Podemos hablar de migraña. Bueno, me Vamos a llega ver. mucho sobre migrañas, ¿verdad? La migraña tiene una connotación emocional que es la de desvalorización intelectual. ¿Esto qué es? Es de que vos querés decir algo al jefe, a la mamá, al hijo, al esposo, pero lo ve, esa persona es autoridad y vos necesitas decir algo que esa persona no tiene razón y vos seguro que sí la tienes, pero te la calles. La biología, ¿qué es lo que hace? Va a reparar. Acuérdense que las enfermedades o dolencias son reparaciones. Es que la biología te está tocando la puerta para decirte, aquí estoy, póngame atención. No, ella llegó para avisarnos algo. ¿Y qué es lo que Ujú. pasa? De que pues no tenemos tal vez el conocimiento de que nos están tocando la puerta y nos tocan y nos tocan y nos tocan y no damos, no abrimos esa puerta para decir, ok, ¿qué es lo que está pasando en mis emociones? Entonces, es por eso que la migraña es eso, es una desvalorización intelectual porque no digo lo que siento en ese momento. Entonces, ¿qué hace la biología? Cuarto oscuro, no quiero ver a nadie, Mm. eso es lo que me encierro ahí. Entonces, Douglas, cuando está la migraña, digamos, cuando hay una migraña activa, es porque en ese momento o días antes o meses como no estoy expresando algo que siento o como. Exacto, y sobre todo es de que pasa mucho ante la autoridad. Que esa autoridad que usted se siente tal vez menos que esa persona, o menos no, sino que es el papá. Ujú. El papá le dice, mira, es que esto y esto y esto. Y usted dice, y sabes que su papá es un gruñón, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Y usted no puede refutarle lo que está diciendo. Ujú, ujú. Entonces, y si usted ya tiene la tendencia de migrañosa y se enoja mucho y no puede expresar, va a resolver la biología con una migraña. Con Y una puede ser, migraña. pasa mucho con jefes, muchísimo, muchísimo. Sí, Por sí. ejemplo, una muchacha me llegó y me dice, ay, Douglas, me dan migrañas toda la semana. A ver, ¿y tu jefe cómo está? Ay, ni me digas, me dice. Te digo, No supo. por ahí comenzó todo, ¿verdad? Entonces yo le digo, "Ah, Sí. es que pasa esto y esto y esto. Así que, o usted habla con él, cuando ya se le pasa, pueda resolver esto porque si Ujú. no, la biología hace que lo resuelvas. Punto. Te cierra los ojos, no puedes ver a nadie, cuarto oscuro, 3 días, y hay gente que 3 días hasta vomitando, Sí. ¿verdad? Del dolor de cabeza. Entonces, vieras que comenzó a trabajar en eso, a hablar. Dice que cuando le decía esa cosa, ella se daba vuelta y se iba. Y como a los 30 minutos llegaba y le decía, jefe, vení, es que yo creo que... Y yo le presentaba los papeles, mire, esto, así, así. Es por eso que yo digo eso. Mira, si tenés razón. Con solo tenés razón. Descodifica. Bueno, qué increíble, de verdad que. Y bueno, yo sé que ustedes lo pudieron haber captado tal vez, y si no, de verdad, ahora que Douglas hablaba de estos temas, yo empiezo como a hacer ese análisis y decir, sí, claro, hay cosas que a veces
por miedo a una jefatura no expresamos. O, y tal vez bueno, o tal vez no entendemos que esa jefatura representa así una figura de autoridad. Y entonces, claro, es como un bloqueo, no hago, y me voy Porque, callando claro, es. recuerda que cuando se programan dolencias o enfermedades, siempre lo que es un conflicto de supervivencia, Ujú. ¿verdad? Y si expreso y me despiden, y si expreso y me Ah, quita el teléfono, digamos, mejor. un adolescente, digamos, que parezca, Sí, que y mamá si, me castiga. exacto, y Ujú. si expreso y no sé, no me da comida, no, Sí. ¿verdad? Y es que Pero me explico, sí, qué interesante porque, bueno, culturalmente, ¿verdad? Nosotros los padres o madres, ¿cómo de verdad activamos en nuestros hijos eso, ¿verdad? Porque uno como figura de autoridad, inconscientemente, ignorantemente, creo yo, de todos estos conocimientos que ahora tenemos, ¿verdad? Pero uno a los hijos a veces los reprime mucho, ¿verdad? No, no, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo hablo por mí, en mi caso, ¿verdad? Mi hijo pequeñito, yo le decía, Esteban, no diga eso. Como que yo cuidaba mucho que él no dijera cosas para no lastimar a las personas. Pero al final, cuando él llegó a su adolescencia, en séptimo año de colegio, empezó a tener ese conflictos porque él no expresaba las cosas. Entonces yo le decía, "Esteban, pero dígales, sin darme cuenta, porque en esos tiempos yo no estaba todavía en estos procesos, sin darme cuenta que yo lo había programado a él tal vez para que no dijera nada. para no expresar Y su... vieras que ahora que lo mencionábamos, bueno, que vos lo mencionabas, yo me acuerdo que en esa época él hubo unos días que me decía, mami, es que me duele mucho la cabeza. Pero bueno, fue como muy rápido porque cuando él entró a séptimo, más o menos fue cuando yo entré en estos procesos, empecé las certificaciones y yo me acuerdo que yo a él lo ayudé a que él expresara, que no tuviera miedo. Pero era que los profesores, y no todos, algunos, representaban a esta mamá. En el inconsciente de él, para ellos, la energía de sus profesores era como si estaba con mamá. Entonces él no se atrevía porque sabía que salía castigado, Claro, y es que, regañado, ¿verdad? Entonces ahí es donde es ese miedo que nos da hablar con las figuras de claro, autoridad. y es que a veces y vamos a brincar a otra cosa, a veces por no expresar, Ujú. la gente que padece migraña le da migraña, pero hay veces, es tanto el taco energético que tenemos así Ajá, que nos da una faringoamigdalitis, ajá. se nos infecciona en la garganta, Por todo eso por todo eso que no que pudimos tenemos expresar, ahí acumulado, toda esa, ¿verdad? No, es que esa sí, energía, cuando uno expresa, esa energía, sí, la voz tiene una una resonancia, vibración. una vibración, Ajá. ¿verdad? Entonces es algo que la gente tiene que ir entendiendo que la expresión emocional es fundamental para la salud. No pelear, ¿verdad? Realmente es un manejo de emociones, pero eso es lo que nos hace estar sanos. Si puedes Ujú, expresar siempre lo que vos sintas, lo que vos pensás. ujú. Si no, expréselo a un árbol, de verdad, abrace un A árbol y una a silla, una silla vacía, ¿verdad? una tecla. Visualizando a esa persona que quisieras decirle Sí. algo, pero siempre hay que expresarlo porque es sanador, Eso, definitivamente. eso que acaba de decir Douglas es muy importante. Y aquí yo voy a meter un poquito la cuchara con lo que es el tema del coaching ontológico, porque a veces creemos que para otorgar un perdón tenemos que ir a decirle a la persona, ¿me perdonas? ¿Y qué tal que esa persona diga no? Entonces yo cómo me quedo, ¿verdad? ¿Para qué pedir perdón? Si me Peor. van a perdonar, peor, porque ahora me siento más mal, ¿verdad? Pero en realidad somos energía. Somos desde la conciencia de unidad, somos un solo ser energéticamente, que nos expresamos en un cuerpo físico. Nosotros estamos regidos por sistemas, ¿verdad? Entonces, este cuerpo energético, que lo llamamos cuerpo físico, pero no es físico, ¿verdad? Es energía, es muy interesante porque no necesito tener a la persona frente a mí para pedirle perdón. No necesito ir a decirle a mi jefe, vea, es que usted esto y esto. No. En mi caso, en las sesiones de coaching, cuando yo acompaño clientes en temas, digamos, de perdón y todo esto, o de expresar, soltar esas emociones, yo uso una metodología de Morty Lescoev, que es para soltar emociones,
Simple y sencillamente ponemos una silla al frente, se llama la técnica de la silla vacía también, y empieza a soltar las emociones. Dígale a esa persona todo lo que usted quiera. Imagínelo y visualícelo, empiece, dígale, y vean, se liberan. Entonces, cuando uno tiene, quiere cerrar un ciclo, por ejemplo, digamos, en relaciones de pareja, terminamos la relación, pero queremos ponernos en armonía y en paz con esa situación. Pero yo sé que si yo voy y le digo a aquella persona, pues ni lo va a entender, ni va a creer, o sea, no le veo ya ni sentido, ¿verdad? Pero yo puedo hacer una técnica silla vacía, sentar a esa persona y decirle todo lo que yo quiera soltar y ojalá pueda llorar y pueda liberar, porque al liberar esas emociones encapsuladas en nuestros cuerpos, liberamos esos síntomas también. Lo que pasa es que ahora Douglas mencionaba algo que por eso es lo importante y lo bonito de estos procesos que hoy en día no son nuevos porque tienen años de años de años. Lo que pasa es que hoy en día han tomado más energía, la sanación holística, todos estos espacios, ¿verdad? Porque definitivamente el poder estar en armonía me permite a mí tener ese equilibrio de mi cuerpo. Pero también si yo reacciono violentamente o agresivamente, probablemente es porque hay situaciones de infancia, o sea, no está actuando la adulta, porque un adulto no discute, o sea, un adulto se mantiene en armonía. Pero cuando perdemos el control, por ejemplo, digamos, ahora que vos decías esto de la migraña, ok, yo veo a mi jefe, por ejemplo, y yo digo, es que qué ganas de decirle y empieza la mente, y se lo digo una mente, pero no libero la emoción porque lo digo desde esa rabia, desde ese enojo, y llega un punto, Eso es extraño, pero más bien. no exactamente, se está tragando, esto es que no lo, esas expresiones famosas que son, es que no lo trago, es que no lo bajo, es que no lo dijeron, ¿saben dónde se va eso? A la gastritis, ¿verdad? Es Gracias. la gastritis, es que no me lo trago, ¿por qué? Porque entonces imagínese, el cuerpo dice, si no tragamos a este señor, no podemos, ¿verdad? Digerir bien, entonces vienen todos los problemas de colitis y todo esto, pero bueno, no me voy a salir del tema porque lo que les iba a decir es lo importante también de conocer a nuestra parte interna, nuestro niño, nuestra niña interna. Por ejemplo, me vino a la mente una vez que a mí me pasó con una jefatura y yo pude identificar en ese momento mi comportamiento de niña asustada. Yo tenía que ir a decirle algo a mi jefe y yo dije, ay, no, es que me va a regañar, no es que, oye, ahora me van a decir, porque era un error que había cometido, ¿verdad? Entonces yo dije, ahora, ¿cómo le digo? Y todo. Pero yo ahí me detuve y estaba así sentado en un escritorio y yo dije, no, Eugenia, tranquila. Y aunque suene así como loco, no importa, se los voy a contar así. Senté a mi niña a la par y le dije, mi amor, ¿por qué usted está asustada? Y claro que ella me dice, es que me va a castigar. Inmediatamente yo dije, claro, esto es papá, porque en la jefatura representan a papá, o son las figuras de autoridad. Y vieras que en ese momento yo lo que hago es que la tranquilizo a ella. Claro, yo todos estos procesos ya los manejo con esa facilidad porque son ya, no sé, 7, 8 años de estar en esto y trabajando en mí. La tranquilizo a ella, le explico, ya yo estoy la adulta, él no es tu papá, no te va a castigar, simple y sencillamente vamos y le decimos lo que pasa. Mamá, ayer vieras que hace una porque yo le digo, vamos, mi amor, yo la voy a acompañar. Tomo a mi niña en la mano, camino con ella. Y bueno, yo misma después, la adulta también se sorprendió porque llegué, le expliqué a mi jefe y me dice, sí, está bien, no pasa nada. Entonces vean cómo de verdad toda esa emoción de antes también tiene un trasfondo de infancia. Por supuesto. Y bueno, en la bioneuroemoción es que nosotros sí trabajamos como esa parte de irnos a buscar esa raíz. En la biodescodificación es como el evento antes. El evento lo buscamos si no lo encontramos. Por Ah, ok. ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, como un evento cercano. Exacto, digamos, si, Ah, por ejemplo, si comenzó a buscar la diabetes y no hay ninguna separación y todo es color de rosas y ajá, todo lindo. sí, Y verdad, yo, a ver, entonces ya comienzo a ver ancestros, ¿verdad? Que es ya es en memoria celular. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? No, es que lo que dice todo el mundo, es que mi papá era diabético, es es que entonces ya, ¿qué estoy haciendo? Estoy rindiéndole culto al clan. ¿Verdad? Estoy ya normalizando tener. Entonces, pero hay algo que estoy jalando de un ancestro. Pero solo así, digamos, nosotros lo buscamos en toda la línea de la vida. Si no lo encontramos, vemos a ver en panza de mamá qué pasó, ¿verdad? Porque, epigenética. bueno, Bueno, en bioneuroemoción es la epigenética, por digamos, eso, es epigenética, toda esa pero si está en partecita ahí. panza, ahí en panza de mamá, preguntamos, ¿qué vivió? No, es que yo estaba embarazada y mi papá se fue a trabajar 6 meses. Ella vivió una separación. Mamá, Mamá. Entonces,
mamá vivió la separación, pero ella lo vivió como si fuera ella. Ajá, Entonces ahí es donde, ok, entonces hicimos toda la línea de la vida, no encontramos nada, pero en ese momento ella se sintió separada de papá ajá. o del esposo, digamos, en ese momento. Pero eso, todo eso se lo tragó mamá Ujú, y se lo proyectó a ella. ujú. Entonces ahí es donde decimos, ah, ok, de ahí viene entonces la diabetes. Ah, ok, sí, es por eso ahora que estábamos hablando de que la bioneuroemoción, la biodescodificación, vienen de la misma rama, ¿verdad? Ujú. Entonces, nada más que se dividió en dos, pero es interesante porque cuando yo hice la especialidad en bioneuromoción, el posgrado lo hice en fibromialgia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y ahorita Douglas va a hablar desde la biodescodificación de la fibromialgia, Mm. porque en el caso mío yo me acuerdo que yo escogí tres mujeres para hacerles un estudio de bioneuromoción, acompañamiento que tuvieran fibromialgia. Y fue muy interesante ver cómo ni siquiera era de ellas. La información venía arrastrándose a través de la epigenética. De, hubo una que era tres generaciones. Y yo lo vi muy clarito cuando ella conversaba, porque ese lenguaje no verbal, ¿verdad? Ella, habían expresiones que ella utilizaba, no, más bien ahí es como el hilo conductor, porque el lenguaje no verbal es diferente, que ella utilizaba y la utilizaba la mamá, la abuela de ella, incluso ya se la había heredado a su hijo, porque el hijo utilizaba la misma expresión que era, es que estaba en peligro y a mí nadie me ayudaba, es que estaba en una situación difícil y nadie me ayudaba. Mm. Y yo me acuerdo que cuando vimos eso, ¿verdad? Ella decía, mira, yo repito la misma historia de mi abuela, de mi mamá, y ahora mi hijo está repitiendo la misma historia mía. Entonces, en la biodescodificación, primero se va a como lo más cercano. Si no se descubre ahí, se va a mamá. Pero si mamá tampoco era, entonces Ahí, sigue. ahí vamos. Pero a mí, a Mm, mí me, a ver, yo he atendido mucha gente. En mi teléfono tengo 180 mujeres con fibromialgia. Costa Rica ah, tiene un índice de fibromialgia, alto. según la estadística, son 386.000 personas que tienen fibromialgia Aquí en Costa Rica. aquí en Costa Rica. ¿Verdad? Mm. Y mujeres. Mira, yo te digo una cosa, yo digo, no sé si serán todas Bueno, mujeres, pero las que han llegado a mí son mujeres. No me ha sí. llegado ningún hombre que tenga fibromialgia. Bueno, yo tampoco he escuchado a un hombre con Dicen que fibromialgia. sí. Sí, Yo quisiera, yo quisiera ayudarle a un hombre, de verdad, porque sí, me sería parece, interesante. sería muy interesante. ¿Por qué? Porque solo mujeres he visto. Y la fibromialgia tiene dos aristas muy fuertes, que es desvalorización e impotencia, ¿verdad? Ajá. Esas dos aristas son muy fuertes en la fibromialgia. ¿Por qué desvalorización? Porque cuando vamos revisando todas las emociones que pueden programar una fibromialgia, por ejemplo, es una de ellas es tengo que cuidar, se llama, sí, tengo que cuidar a alguien, pero no quiero cuidarlo, pero lo voy a cuidar Ujú, porque es mi familia. Se llama contacto impuesto. ujú, Eso puede producir fibromialgia. Da impotencia porque no puedo ujú. decir que no, según ella o según la Sí, persona, ¿verdad? Pero sí puede decir que no, solo que no le han enseñado a decir que no, ujú, ¿verdad? sí, Pero, y que la impotencia, si ustedes van a empujar una pared, ¿qué van a hacer? Usar los músculos. ¿De dónde viene la potencia de los músculos? Por eso duele tanto los músculos, ujú, porque viene de ahí. Porque, entonces, impotencia viene de ahí, de los músculos. No puedes, te sentís impotente ante esa imposición, ajá, ¿verdad? Otra es desvalorización. Bueno, he visto muchas mujeres que tienen eso y han sufrido de abuso. ujú. Abuso y infidelidad. Esas son las tres, hay más, pero esas son las tres emociones más fuertes que La la fibromialgia. fibromialgia he encontrado, Ujú, ¿verdad? Y cuando comenzamos a desmarañar todo esto, de dónde viene la impotencia, qué fue lo que causó, sí, eh, y siempre tiene que ver con familia, sí, siempre. Si sí. no, no hay, n- no se programó una fibromialgia, o por lo menos no he encontrado que no sea familia. Es decir, que Ujú, sea el profesor, digamos, o la ujú, maestra.
no lo he encontrado. Es por eso, dicen que fibromialgia tiene que ver de fibras familiares. Mialgia viene de dolor, ¿verdad? Ajá, Y fibras de los o sea, el dolor músculos. de la familia, El dolor de la el familia, dolor de la familia. ¿verdad? Y es Entonces, que, perdón, tiene sentido porque desde estas creencias culturales que tenemos, creencias religiosas, eh, hay una información de sentirse obligado a cuidar a mamá o a papá cuando está. Y es cierto, yo cuando he escuchado a personas que dicen, es que tengo que cuidar a mis papás, ya solo el tengo, ya es por obligación. claro, Y yo una vez le decía a una persona, dígalo diferente, diga, es que quiero cuidar a mis papás, me decía, no es que no quiero, tengo. Entonces yo le decía, entonces es desde la obligación. exacto. Entonces, que hay que Se siente trabajar, impotente, ¿verdad? claro, impotente, y no es que no es que quiero, es que tengo que hacerlo. Y muchas veces, de verdad que el no haber sanado estas situaciones internas ni siquiera nos permiten ver de una forma amorosa a nuestros padres, por ejemplo, y pongo los padres porque es como lo más cercano, o incluso, bueno, los hermanos, ¿verdad? No es que mi hermana nunca se casó y no tuvo hijos y ahora no tiene quien la cuide, entonces tengo que cuidar a mi hermana, especialmente cuando llegan un día o en una enfermedad o en la situación de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, esa es la imposición que tal vez por eso se da más con familia porque es como la creencia cultural, ¿verdad? El inconsciente colectivo. Es familia, tiene que. Claro, No pero podemos, y no, bueno, y no es que se trate que los abandonemos, porque no, no se no. trata de eso, pero es sanar todo ese tengo que y hacerlo de un Y lugar es más que, ok, amoroso. digamos, si me lo imponen, digamos, Sí, yo digo, no, espérese, somos tres hermanos, a ver, ajá, vamos a ponernos las pilas todos, pero es hablar, ya no me siento impotente ante eso. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en orden el sistema, digámoslo así. sí, Ok, yo vengo el martes, usted el lunes y nos turnamos y todos vamos a hacerlo. Pero normalmente al que le dicen es la que más callada o el más callado. el que no Usted va a reclama, cuidar a... Ah, el que no reclama, exacto, la que no reclama. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, me trago todo y lo hago porque tengo que Sí, hacerlo. sí. Y ahí es donde se programa un montón de Y cosas. es que parece mentira, pero a veces, ¿verdad? Si es una persona que no trabaja, entonces, no, como usted no trabaja, entonces usted cuídelo. Bueno, o en mi caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar, tengo tres hermanos que viven fuera del país y yo un día le decía a una de mis hermanas, es que ustedes están allá y yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, pero yo sí he aprendido porque antes a mí me pasaba eso. Yo, como yo era la que estaba cerca, en mi caso mi mamá, entonces Eugenia era la de todo. Pero yo aprendí a no, o sea, a poner límites, a no abandonarme yo para cuidar a otros, a decir, bueno, somos seis, entre los seis vamos a compartir, a poner esos límites amorosos. Claro, es que por eso te digo, si hay un límite, no hay programación, Ujú. ¿verdad? Sí, y puede ser según cómo lo tome. Hay mucha gente que cuida a sus papás y le fueron impuestos eso. No tienen fibromialgia, porque después de todo, Lo disfrutaron y lo amaron hacer. exacto, Sí, ¿verdad? Es decir, eso, acordate que es sí. según la interpretación que pueda tener mis emociones y mi cerebro en ese momento. Por ejemplo, para terminar el segmento, yo tuve una muchacha que tuvo fibromialgia desde los 13. Durante la vida le pasó muchas cosas, pero la mayor programación la hizo el abuelo. En el lecho de muerte, minutos antes de morir, le dijo, usted tiene que cuidar a esa señora toda la vida. Ah, sí. Y era la mamá. Y no se llevaba nada bien con la mamá. Y Ujú. tenía 29 años ya ella de tener fibromialgia. Eso es muy Sí, fuerte que el claro. abuelo, porque es Es una imposición. una imposición Sí, de autoridad. claro. Entonces, y después, por supuesto, le fueron pasando Sí. varias cositas que vinieron a dar todavía más robusto esa fibromialgia. Sí, y muchas veces desde estas lealtades familiares es el sí, yo por ti, yo por ti, abuelo, voy a hacer esto que me pediste. Y es una programación tan inconsciente. Bueno, de verdad quiero agradecer a Douglas este espacio. Douglas, no va a ser la primera vez que lo vamos a invitar. Quedamos en eso, Douglas, Quedamos vas a en seguir eso, por viniendo, supuesto. porque de verdad que hoy son temas de mucho conversar, pero tampoco queremos saturarlos. Entonces,
Quedamos comprometidos, quedamos en eso, vamos a seguir hablando de estos temas. Más bien, cuando vean el video, cuando escríbanos ahí, mándenos mensajitos de qué les gustaría que en este espacio vamos a seguir contribuyendo para nuestro bienestar y el de ustedes, porque miren que aquí Douglas hablando y ya yo fui consciente de información que no había podido ver y la vi en este momento. Bueno, nada es casualidad, todo es perfecto, definitivamente. Entonces, nos gustaría que también ustedes nos escriban, siéntanse en esa confianza, escribirnos que este espacio es para ustedes. Y nosotros estamos aquí de verdad con mucho cariño para contribuir. Así es que ya sabe, Douglas, quedamos en eso. Claro que sí. Para la Quedamos próxima, en eso definitivamente. exactamente, en el próximo episodio vamos a hablar más síntomas y los que ustedes nos pidan. Quedan ustedes también. Muchas gracias. Gracias.